Mi nombre es Fernando Salazar y durante 12 años trabajé como supervisor de seguridad nocturna en uno de los estadios más emblemáticos de México. No voy a mencionar el nombre exacto de la institución por razones que entenderán más adelante, pero les puedo decir que este recinto ha albergado algunos de los eventos deportivos más importantes del país y del continente. He coordinado operativos de seguridad para partidos con más de 100,000 personas. He manejado situaciones de emergencia, disturbios menores y todo tipo de incidentes que pueden ocurrir en una instalación de esas dimensiones. En mi equipo siempre tuve a los mejores profesionales, gente con años de experiencia en seguridad privada y manejo de multitudes. Pensaba que lo había visto todo, que no había situación que pudiera sorprenderme después de más de una década en este trabajo. Pero lo que mi equipo y yo experimentamos durante aquellos turnos nocturnos en el estadio vacío me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese lugar. Lo que voy a contarles es la razón por la que renuncié a un trabajo que amaba y por la que ahora, varios años después, todavía tengo problemas para dormir algunas noches. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad de grandes instalaciones. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquellas noches en el estadio. El estadio donde trabajaba es una estructura colosal que puede albergar más de 80,000 personas en sus gradas. Durante el día, especialmente los días de partido, el lugar vibra con energía, ruido, movimiento constante. Pero durante la noche, cuando está completamente vacío, se transforma en algo totalmente diferente. La estructura tiene 6 niveles de acceso, 4 secciones principales de graderío, túneles que conectan los vestuarios con el campo, áreas de prensa, palcos VIP, zonas de almacenamiento y toda una red de pasillos y corredores internos que la mayoría del público nunca ve. Nuestro equipo de seguridad nocturna estaba compuesto por 8 guardias distribuidos en diferentes sectores del estadio. Yo, como supervisor, tenía la responsabilidad de coordinar las rondas, revisar los sistemas de vigilancia y asegurarme de que todas las áreas estuvieran protegidas. Contábamos con un sistema de cámaras de circuito cerrado que cubría aproximadamente el 70% de las instalaciones, radios de comunicación de largo alcance y protocolos estrictos para cualquier anomalía. Las rondas se realizaban cada 2 horas en sectores específicos: campo de juego, túneles, graderías norte y sur, áreas de servicio y perímetro externo. Durante mi turno, que iba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, el estadio quedaba prácticamente desierto excepto por mi equipo. Las luces del campo se apagaban completamente, dejando solo la iluminación de emergencia en los pasillos y algunas luces perimetrales. El silencio era absoluto, roto únicamente por nuestros pasos durante las rondas o el ocasional sonido de nuestros radios. La temperatura dentro del estadio siempre era peculiar por la noche, varios grados más fría que en el exterior debido al efecto del concreto y la ventilación del diseño arquitectónico. Los primeros incidentes comenzaron de manera sutil, tan sutiles que inicialmente los descartamos como anomalías técnicas o coincidencias. Uno de mis guardias, un hombre llamado Tomás Ruiz, con 7 años de experiencia en el equipo, reportó que durante su ronda por el sector de Gradería Sur había escuchado lo que describió como voces lejanas. Cuando le pedí más detalles, explicó que sonaba como un murmullo colectivo, similar al sonido que hace una multitud cuando está reunida pero hablando en voz baja. Lo extraño era que cuando se detenía para localizar el origen del sonido, este cesaba por completo. Yo mismo bajé a revisar esa área con él esa misma noche. Recorrimos cada fila de asientos, verificamos las salidas de emergencia, revisamos los espacios bajo las graderías, donde a veces se acumulan animales pequeños o basura. No encontramos nada fuera de lo común. Le sugerí que probablemente había sido el eco de algún sonido del exterior amplificado por la acústica del estadio.
Él aceptó la explicación, pero noté cierta incomodidad en su expresión. 3 noches después, otra guardia de mi equipo, una mujer llamada Patricia Sandoval, que había trabajado previamente en seguridad de centros comerciales, me llamó por radio con urgencia. Estaba en el túnel que conecta los vestuarios con el campo y reportó que las luces de ese sector se habían encendido solas. Cuando llegué al lugar con 2 guardias más, efectivamente las luces del túnel estaban completamente encendidas. Revisé el panel de control eléctrico y todo estaba en la posición de apagado manual. No había forma de que esas luces se encendieran sin que alguien activara físicamente el interruptor. Documenté el incidente en el registro y solicité a mantenimiento que revisara el sistema eléctrico de ese sector al día siguiente. El técnico encontró todo en perfecto funcionamiento, sin fallas en el cableado ni en los interruptores. Me entregó un reporte que básicamente decía que era imposible que las luces se hubieran encendido solas. Durante las siguientes 2 semanas, los incidentes comenzaron a aumentar en frecuencia e intensidad. Varios guardias reportaron escuchar pasos en las graderías cuando estaban haciendo sus rondas en áreas adyacentes. El sistema de cámaras empezó a experimentar interferencias extrañas, específicamente en los sectores donde ocurrían estos fenómenos. Las grabaciones mostraban estática o se cortaban por periodos de entre 5 y 15 segundos, justo cuando los guardias reportaban las anomalías. Lo más perturbador era que estos cortes no seguían ningún patrón de falla técnica conocido. Llamé a los técnicos del sistema de vigilancia y vinieron a revisar todo el equipo. Cambiaron cables, actualizaron el software, revisaron las conexiones. Me aseguraron que el sistema estaba funcionando perfectamente y que no había razón técnica para esas interferencias. Sin embargo, las fallas continuaron siempre en los mismos sectores y siempre durante nuestras rondas nocturnas. Empecé a llevar un registro detallado de cada incidente. Hora exacta, ubicación, guardias involucrados, duración del fenómeno y cualquier detalle relevante. En ese momento no sabía qué buscar, pero mi instinto me decía que estos eventos no eran aleatorios. Los patrones comenzaron a emerger. La mayoría de los incidentes ocurrían entre las 2 y las 4 de la madrugada, casi siempre en las graderías sur y en los túneles del nivel inferior, y la frecuencia aumentaba los días posteriores a partidos importantes. La situación alcanzó un punto crítico una noche específica, aproximadamente un mes después del primer incidente. Había sido un día de partido intenso, uno de esos encuentros que llenan el estadio hasta el último asiento y generan una atmósfera eléctrica. El público había sido particularmente apasionado, con cánticos que duraron todo el encuentro. Cuando mi turno comenzó esa noche, el estadio ya estaba vacío y limpio, listo para el siguiente evento. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, estaba en la sala de control revisando las cámaras, cuando todos los monitores del sector sur mostraron interferencia simultánea. Al mismo tiempo, mi radio explotó con reportes de 3 guardias diferentes. Tomás, que estaba en la gradería sur nivel 3, reportó que podía escuchar claramente cánticos de estadio. Patricia, que estaba 2 niveles más abajo, confirmó que también los escuchaba. Un tercer guardia, Luis Campos, que estaba en el campo de juego, dijo que podía ver las luces del sector sur parpadeando. Inmediatamente coordiné que todos se dirigieran al sector sur para una verificación conjunta. Yo bajé desde la sala de control con el registro de incidentes y una cámara portátil. Cuando llegamos al sector sur, todos nos detuvimos en el pasillo central del nivel 3. El sonido era inconfundible. No era un murmullo distante como en los reportes anteriores. Era el sonido claro y potente de miles de personas cantando al unísono, como si el estadio estuviera lleno. Pero las graderías estaban completamente vacías. Podíamos verlo con nuestros propios ojos. Activé mi cámara portátil y comencé a grabar. El sonido duraba entre 15 y 20 segundos, luego cesaba por completo durante unos minutos para volver a comenzar. Era el mismo cántico repetidamente, uno de los más populares que la afición había usado durante el partido de ese día. Los 5 guardias que estábamos ahí podíamos escucharlo perfectamente. Cada uno lo confirmó por radio para que quedara registrado.
Intenté mantener la calma profesional y buscar una explicación lógica. Pensé que quizás algún sistema de sonido había quedado activo reproduciendo grabaciones del partido. Envié a Luis a verificar la cabina de audio. Reportó que todos los equipos estaban apagados y desconectados. Consideré que podría ser audio del exterior, quizás alguna celebración tardía en las calles cercanas, pero el estadio está lo suficientemente aislado acústicamente como para que eso fuera imposible. Además, el sonido definitivamente venía de las graderías, no del exterior. Lo más perturbador era la calidad del audio. No sonaba como una grabación o un eco distorsionado. Sonaba exactamente como miles de voces humanas reales cantando con pasión. Podíamos distinguir las diferentes voces, los matices, la potencia del cántico colectivo. Durante casi 40 minutos permanecimos en ese sector, documentando todo. El fenómeno se repetía en ciclos: 20 segundos de cánticos, 3 o 4 minutos de silencio absoluto. Luego volvía a comenzar. En uno de los momentos de silencio, Tomás señaló hacia las graderías superiores. Todos miramos en esa dirección. Las luces de emergencia proporcionaban una iluminación tenue pero suficiente para ver claramente que los asientos estaban vacíos. Sin embargo, 3 de nosotros, incluyéndome, juramos haber visto movimiento en ese sector, como sombras que se desplazaban entre las filas de asientos. Cuando enfoqué mi linterna hacia esa área, no había nada. Patricia estaba visiblemente alterada y pidió permiso para regresar a un área más iluminada. Le permití retirarse, pero le pedí que se quedara en el pasillo principal, donde pudiera mantener comunicación por radio. El resto permanecimos documentando el fenómeno hasta aproximadamente las 3:30 de la madrugada, cuando los cánticos cesaron por completo y no volvieron a repetirse esa noche. Al día siguiente, presenté un reporte exhaustivo a mi supervisor y al gerente de operaciones del estadio. Les mostré las grabaciones de audio de mi cámara portátil y los testimonios escritos de los 5 guardias que habían estado presentes. La reacción fue de escepticismo inicial. Me preguntaron si estábamos seguros de que no había sido algún equipo de sonido activo o si tal vez no había sido influencia de alcohol o sustancias. Les aseguré que mi equipo opera bajo estrictos protocolos de sobriedad y que habíamos verificado exhaustivamente todos los sistemas de audio. Me solicitaron que contratara a un técnico especializado en acústica para que evaluara las condiciones del estadio. También decidieron instalar cámaras adicionales específicamente en el sector sur. El técnico en acústica llegó 3 días después. Pasó un turno nocturno completo con nosotros, llevando equipos de medición de sonido y software de análisis acústico. Explicó que los estadios grandes pueden tener comportamientos acústicos peculiares debido a su diseño, con posibles ecos retardados o reverberaciones que pueden simular sonidos. Sin embargo, después de su evaluación, admitió que las características que describíamos no coincidían con ningún fenómeno acústico conocido. Las grabaciones que le mostré lo dejaron perplejo. Identificó claramente las voces humanas, pero no pudo explicar su origen. Sugirió que tal vez había alguna fuente externa que no habíamos considerado, pero no pudo proporcionar una hipótesis específica. Las nuevas cámaras se instalaron y mi equipo continuó con las rondas nocturnas, pero ahora todos estábamos hipervigilantes, especialmente en el sector sur. Los fenómenos no solo continuaron, sino que comenzaron a manifestarse de formas más inquietantes. Las nuevas cámaras del sector sur capturaron lo que solo puedo describir como anomalías visuales. En las grabaciones aparecían ocasionalmente lo que parecían ser figuras translúcidas en las graderías, presentes por 1 o 2 cuadros de video antes de desaparecer. El departamento técnico revisó las grabaciones y confirmó que no eran artefactos del sensor ni fallas de compresión del video. Simplemente estaban ahí, sin explicación. Una noche, aproximadamente 2 meses después del primer incidente mayor, Luis reportó que mientras hacía su ronda por el campo de juego, había sentido lo que describió como presión en el pecho y dificultad para respirar cuando cruzaba cerca de la zona central del campo.
Le pedí que saliera inmediatamente de esa área y fui a verificar personalmente. Cuando llegué al centro del campo, experimenté exactamente lo mismo. Era una sensación física muy real de opresión, como si la atmósfera fuera más densa en ese punto específico. Medimos la temperatura con nuestros equipos y registramos que en el centro del campo hacía aproximadamente 5 grados menos que en las áreas circundantes, una diferencia significativa y sin explicación lógica, considerando que era un espacio completamente abierto. Documenté la temperatura exacta con mi equipo, 17 grados en el centro del campo versus 22 grados a 20 metros de distancia. La dirección del estadio comenzó a tomar en serio la situación cuando uno de los gerentes decidió hacer una visita nocturna personal. Un hombre llamado Miguel Torres, que había trabajado en la administración del estadio por más de 15 años, quiso presenciar directamente lo que estábamos reportando. Vino una noche acompañado de otro miembro del equipo administrativo. Los llevé directamente al sector sur alrededor de las 2 de la madrugada. Durante los primeros 30 minutos no ocurrió nada fuera de lo común. Yo estaba comenzando a preocuparme de que nada sucediera y que mi credibilidad quedara en duda. Pero entonces comenzó. Primero fueron los cánticos, exactamente como los habíamos experimentado antes. Miguel y su colega se quedaron completamente inmóviles, escuchando con atención. Vi sus expresiones cambiar de escepticismo a confusión y luego a genuino desconcierto. Miguel sacó su teléfono celular e intentó grabar, pero el dispositivo se apagó solo, a pesar de que tenía batería completa. Esto nos había sucedido a nosotros también en ocasiones anteriores, pero yo pensaba que era coincidencia. Ver que le ocurría a él también eliminó esa posibilidad. Permanecimos en el sector durante casi 1 hora. Los cánticos se repitieron 5 veces en ese periodo. En uno de los intervalos de silencio, el otro miembro del equipo administrativo señaló que podía sentir una brisa fría recorrer el pasillo, a pesar de que no había corrientes de aire en esa área cerrada. Cuando regresamos a la sala de control, Miguel estaba visiblemente perturbado. Me pidió que preparara un reporte completo de todos los incidentes, con fechas, horas y testigos. Dijo que necesitaba consultar con personas que pudieran entender mejor lo que estaba ocurriendo. La dirección contrató discretamente a un investigador, alguien especializado en fenómenos que no tienen explicación convencional. No puedo revelar su nombre por razones de confidencialidad, pero era una persona con experiencia en casos similares en otras instalaciones grandes. Pasó 3 noches con nosotros, llevando equipos de medición que nunca había visto. Detectores de campos electromagnéticos, sensores de temperatura de alta precisión, grabadoras de audio multipista. La primera noche que estuvo con nosotros, los fenómenos se manifestaron en su forma más intensa hasta ese momento. Los cánticos duraron casi continuamente durante 2 horas. Las luces del sector sur se encendieron y apagaron múltiples veces sin que nadie tocara los controles. Las cámaras capturaron más anomalías visuales que en cualquier noche anterior. El investigador registró todo con sus equipos. Al revisar sus mediciones, nos mostró lecturas de campos electromagnéticos que describió como completamente anómalas para un espacio como ese. Las fluctuaciones de temperatura que había documentado no tenían explicación física, considerando las condiciones del estadio. Me explicó que en su experiencia, ciertos lugares con mucha carga emocional colectiva pueden retener o manifestar lo que llamó energía residual. No estaba hablando de fantasmas o espíritus en el sentido tradicional, sino de algún tipo de fenómeno que la ciencia aún no comprende completamente, donde las emociones intensas de miles de personas durante años pueden dejar algún tipo de impronta en un espacio físico. Me mostró casos documentados de otros estadios, teatros y lugares de reunión masiva donde se habían reportado fenómenos similares. Después de su evaluación, el investigador nos proporcionó un reporte extenso. Su conclusión era que los fenómenos que experimentábamos eran reales, estaban siendo causados por algo que no podía explicarse con la ciencia convencional, pero que no representaban un peligro físico directo para nadie. Sugirió que simplemente
estábamos presenciando la manifestación de décadas de energía emocional acumulada en ese espacio. Los días de partido importantes, especialmente los más apasionados e intensos, parecían recargar estos fenómenos, por eso la actividad aumentaba después de esos eventos. Recomendó que continuáramos nuestras operaciones normales, pero que documentáramos todo lo que ocurriera. También sugirió algunos protocolos para ayudar a mi equipo a manejar psicológicamente estas experiencias. La dirección decidió mantener toda esta información completamente confidencial. No querían publicidad negativa, ni que se generaran rumores que pudieran afectar la reputación del estadio. A mi equipo y a mí nos pidieron firmar acuerdos de confidencialidad adicionales específicamente sobre estos incidentes. Los meses siguientes fueron particularmente difíciles para mi equipo. Aunque técnicamente entendíamos que los fenómenos no eran peligrosos, el impacto psicológico de trabajar cada noche en un ambiente donde sabías que cosas inexplicables iban a ocurrir era agotador. Tomás desarrolló problemas de insomnio. Patricia pidió ser transferida a turnos diurnos. Luis comenzó a tener pesadillas recurrentes. Yo mismo noté que mi nivel de ansiedad había aumentado significativamente. Cada vez que comenzaba mi turno, sentía una opresión en el estómago sabiendo lo que potencialmente nos esperaba esa noche. Los fenómenos nunca desaparecieron completamente. Hubo noches más tranquilas y noches extremadamente activas, pero siempre había algo. Los cánticos se volvieron parte de nuestra rutina nocturna. Aprendimos a identificar diferentes patrones. En noches posteriores a derrotas importantes, los sonidos eran más melancólicos, como lamentos colectivos. Después de victorias, los cánticos eran más enérgicos y celebratorios. Era como si el estadio mismo tuviera memoria emocional y la expresara durante las horas nocturnas cuando estaba vacío. Un incidente particular marcó el inicio de mi decisión de dejar este trabajo. Fue aproximadamente 8 meses después del primer evento mayor. Estaba haciendo una ronda solo por el túnel principal que conecta los vestuarios con el campo. Eran las 3 de la madrugada. De repente escuché pasos detrás de mí, pasos claros y pesados como de alguien corriendo. Me giré inmediatamente y no había nadie. El túnel estaba completamente vacío y bien iluminado. No había forma de que alguien estuviera ahí sin que yo lo viera. Pero los pasos continuaron, ahora moviéndose a mi alrededor, como si múltiples personas estuvieran corriendo en círculos alrededor de mí. La temperatura bajó drásticamente, podía ver mi aliento en el aire. Sentí pánico genuino por primera vez en todos estos meses. Mantuve mi linterna encendida, barriendo el área, pero seguía sin ver nada. Los pasos duraron aproximadamente 1 minuto, aunque parecieron horas, y luego cesaron abruptamente. Permanecí inmóvil en ese túnel durante varios minutos, intentando procesar lo que había experimentado. Cuando finalmente regresé a la sala de control, revisé las cámaras de ese sector. Las grabaciones mostraban claramente a mí parado en el túnel, moviendo mi linterna, pero nada más. Sin embargo, el audio de las cámaras había capturado los pasos. Estaban ahí, en la grabación, sin ninguna fuente visible. Después de ese incidente, comencé a investigar la historia del estadio más profundamente. Contacté a guardias de seguridad que habían trabajado ahí en décadas anteriores. Encontré a un hombre que había sido supervisor en los años 90. Cuando le mencioné los fenómenos, su reacción inmediata fue de reconocimiento. Me confirmó que él y su equipo habían experimentado cosas similares, aunque en menor intensidad. Me dijo que simplemente aprendieron a convivir con ello y que nunca lo reportaron oficialmente por miedo a ser ridiculizados o despedidos. También me contó que había hablado con trabajadores de mantenimiento aún más antiguos, que le habían mencionado experiencias similares. Esto significaba que los fenómenos no eran nuevos. Habían estado ocurriendo durante décadas, probablemente desde la construcción del estadio. La diferencia era que en años recientes parecían haberse intensificado, posiblemente debido al aumento de eventos masivos y a la mayor carga emocional acumulada. Esta información, lejos de tranquilizarme, me perturbó aún más. Significaba que estos fenómenos eran permanentes, eran parte de la naturaleza misma del lugar,
y que iban a continuar indefinidamente. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a aparecer reportes similares de otras áreas del estadio que anteriormente habían estado tranquilas. Los guardias asignados a las zonas de palcos VIP reportaron ver sombras moviéndose entre los asientos. El personal de limpieza, que ocasionalmente trabajaba en turno nocturno, mencionó escuchar puertas cerrándose solas en los vestuarios. Un técnico de mantenimiento que estaba realizando reparaciones en el sistema eléctrico durante la madrugada abandonó el trabajo a medio terminar y renunció al día siguiente, negándose a explicar qué había experimentado. La dirección del estadio estaba cada vez más preocupada, no por la seguridad física, sino por el impacto en el personal. Era difícil mantener guardias de seguridad dispuestos a trabajar turnos nocturnos cuando las historias comenzaban a circular entre los empleados. Mi momento de quiebre llegó durante una noche particularmente intensa. Había sido un partido con final dramático, ganado en los últimos minutos del tiempo extra. La energía en el estadio durante el evento había sido eléctrica, absolutamente explosiva. Esa noche, cuando comenzó mi turno, algo se sentía diferente desde el momento en que ingresé. El aire mismo parecía cargado, como la sensación antes de una tormenta eléctrica. A las 2 de la madrugada, todos los fenómenos que habíamos experimentado durante meses ocurrieron simultáneamente. Los cánticos resonaban desde múltiples sectores del estadio al mismo tiempo. Las luces de varios sectores se encendían y apagaban de manera sincronizada. Las cámaras mostraban anomalías visuales en casi todos los monitores. La temperatura en el campo descendió hasta marcar 11 grados, en una noche donde el exterior estaba a 24. Mi equipo completo se reunió en la sala de control porque nadie quería estar solo en esas condiciones. Durante casi 3 horas, el estadio completo pareció cobrar vida propia. Era como si estuviera lleno de 80,000 personas invisibles celebrando una victoria. Podíamos escuchar los cánticos, sentir las vibraciones, incluso percibir el movimiento del aire, como cuando miles de personas se mueven al unísono. Documentamos todo, pero en algún momento dejó de importar la documentación. Lo único que queríamos era que terminara. Cuando finalmente cesó, alrededor de las 5 de la madrugada, todos estábamos física y emocionalmente exhaustos. Al día siguiente presenté mi renuncia. 12 años de carrera en ese lugar, un trabajo que amaba, un equipo que respetaba, pero ya no podía continuar. No era miedo físico, era algo más profundo. Era la comprensión de que estaba trabajando en un lugar que operaba bajo reglas que no comprendía, donde la realidad que había conocido toda mi vida no aplicaba de la misma manera. Esa certeza fundamental de cómo funciona el mundo, que todos necesitamos para operar normalmente, se había fracturado. Varios miembros de mi equipo presentaron sus renuncias en las semanas siguientes. La dirección intentó retenerme, ofreciéndome un aumento significativo y la posibilidad de trabajar solo turnos diurnos, pero ya había tomado mi decisión. Lo último que supe antes de irme es que estaban teniendo dificultades extremas para contratar guardias de seguridad dispuestos a trabajar turnos nocturnos completos. Las historias se habían filtrado entre el personal y nadie quería ese puesto. Han pasado varios años desde entonces. Ahora trabajo en seguridad corporativa, edificios de oficinas, nada extraordinario. Es tranquilo, predecible, exactamente lo que necesitaba después de esa experiencia. Pero todavía pienso en el estadio constantemente. Me pregunto qué está ocurriendo ahí cada noche, si los fenómenos continúan, si se han intensificado aún más. Ocasionalmente leo noticias sobre el estadio, sobre los partidos importantes que se juegan ahí, las celebraciones masivas, las decepciones colectivas, y me pregunto cuánta de esa energía emocional se está acumulando, cuánto se está añadiendo a lo que ya existe. Me pregunto si algún día los fenómenos serán tan intensos que ya no podrán ignorarse o mantenerse en secreto. Me pregunto cuántos otros estadios, teatros, lugares de reunión masiva tienen historias similares que nunca son contadas porque el personal firma acuerdos de confidencialidad y aprende a vivir con lo inexplicable. Lo que más me perturba no es lo que experimenté, sino lo que implica.
Si un estadio puede retener y manifestar décadas de emoción humana colectiva de formas que desafían nuestra comprensión de la realidad, ¿qué otros lugares lo están haciendo también? ¿Cuántos hospitales, prisiones, campos de batalla, lugares donde las emociones humanas han sido intensas y sostenidas durante años, están manifestando fenómenos similares que simplemente no son reportados o son explicados de otras maneras? La idea de que nuestra presencia emocional puede imprimirse en los espacios físicos de formas que apenas comenzamos a comprender me hace cuestionar la naturaleza misma de la conciencia y la realidad. Durante esos meses trabajando en el estadio vacío, llegué a una conclusión inquietante. El lugar nunca está realmente vacío. Las graderías pueden estar físicamente desocupadas, pero están llenas de décadas de presencia humana que de alguna manera persiste más allá de nuestra comprensión actual de cómo funciona el mundo. A veces, cuando no puedo dormir, me encuentro buscando videos de partidos en ese estadio. Veo las tomas amplias de las graderías llenas, escucho los cánticos de miles de personas, observo la energía colectiva fluyendo por ese espacio enorme. Y me pregunto si alguna parte de cada persona que ha estado ahí, que ha gritado con pasión, llorado de decepción, celebrado victorias o lamentado derrotas, si alguna parte de cada uno de ellos permanece en ese lugar de alguna forma que no comprendemos. Si es así, entonces ningún lugar donde los humanos se reúnen en masa está realmente vacío. Todos llevamos dentro los ecos de quienes estuvieron antes, y todos dejamos ecos para quienes vendrán después. Esa es la parte que me mantiene despierto algunas noches, no el miedo a lo que experimenté, sino la comprensión de que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que alguna vez imaginé. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.